Cierra los ojos por un instante e imagina el vacío, sin forma, sin luz, un silencio denso, casi líquido, suspendido en el principio de todo. Así comienza la Biblia. Y quizás, sin saberlo, así está comenzando también algo dentro de ti. Porque hay momentos en la vida en los que todo parece perder estructura. Y lo que antes tenía nombre, ya no lo tiene. Lo que antes tenía sentido, ahora solo pesa. Lo que antes te sostenía, ahora se ha desmoronado. Y si ese mismo caos, ese que ahora te rodea, o tal vez vive dentro de ti, no es el final, sino el inicio de tu nueva creación interior. Quizás últimamente te has sentido perdido, como si tu alma estuviera caminando por un bosque sin mapa. Sientes que estás manifestando cosas, pero no sientes propósito. Haces, decides, eliges, actúas, pero algo sigue vacío, como si te faltara el hilo invisible que conecta tus actos con tu verdad. Es una confusión espiritual que muchos callan, pero que habita profundamente. La fatiga de intentar construir sin un plano sagrado. La tristeza de ver que, aunque todo parece avanzar afuera, por dentro algo no encaja. Hay un cansancio del alma que no se calma durmiendo. Y hay un dolor más profundo aún, ese que no grita, pero te acompaña como una sombra. La sensación de estar repitiendo patrones que ya conoces, de vivir días que se parecen demasiado entre sí, de sentir que has perdido el control silenciosamente, como si tu vida se hubiera desconectado de tus manos. No sabes exactamente cuándo sucedió, solo sabes que, de alguna forma, te alejaste de ti, pero en medio de ese desorden hay un deseo. No siempre lo dices, pero lo sientes. Es un anhelo de volver a construir, pero esta vez desde otro lugar. No desde la prisa, no desde el ego, sino desde lo sagrado. Desde una intención limpia, inspirada por algo más grande que tú. Algo que no se basa en controlar, sino en confiar. No es que quieras volver a lo que fuiste, es que quieres crear una vida nueva, con propósito verdadero, coherente con tu alma, reflejo de tu esencia. Y eso también es espiritualidad. Jesús, en los textos más antiguos, no aparece solo como maestro, aparece como logos, el verbo, la palabra que crea, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne. El verbo, en ese sentido, no es solo un sonido, es una frecuencia, una conciencia que organiza el caos, que le da forma a lo informe, que dice, hágase la luz, cuando todo lo que hay es oscuridad. Eso es lo que también puede nacer en ti. El logos no está afuera, vive en ti, cuando eliges conscientemente crear desde el amor y no desde la reacción. El teólogo N. T. Wright dice que el Génesis no es un relato científico, es un relato existencial. No nos está contando cómo se formó el mundo físico, nos está contando cómo se ordena el alma, cómo Dios toma el caos y lo transforma en un lugar donde puede habitar. Ese mismo proceso divino está ocurriendo en ti, aunque ahora mismo no lo veas. Tu alma, como la tierra del principio, puede estar sin forma. Pero eso no es el final. Es la preparación para el inicio, para un nuevo Génesis. Entonces te pregunto, ¿y si tu vida solo necesita volver al primer versículo de tu alma para empezar a tomar forma? ¿Y si en lugar de buscar respuestas afuera, volvieras al lugar más íntimo y silencioso de tu ser, donde el Espíritu de Dios aún se mueve sobre las aguas profundas? El caos no es un error. Es el lenguaje con el que el alma nos llama a volver a crear, a volver a ordenar, a volver a confiar. Y hoy, solo por hoy, no necesitas resolverlo todo. Solo respirar, reconocer que algo nuevo está intentando emerger, no desde la perfección, sino desde la verdad, y que tú, aunque no lo parezca, ya estás en el camino. Dios no empezó con resultados, empezó con intención. Hay una inquietud silenciosa que muchos sienten, pero pocos saben nombrar. El deseo de ver frutos, sin haber sembrado forma,
Vivimos tiempos en los que todo se mide por lo que se alcanza, se logra, se muestra. Pero la espiritualidad auténtica no comienza con logros, comienza con intención. Y eso lo revela con una profundidad asombrosa el primer capítulo del Génesis. Dios no comenzó con resultados, comenzó con la oscuridad. Y desde ahí, con la intención de traer luz. Muchos anhelan un orden interior, sin atreverse a mirar el desorden que lo precede. Pero el Génesis no comienza en el Edén, comienza en el caos, en un espacio sin forma, cubierto por oscuridad, donde todo parece ausente. Y es ahí, justamente ahí, donde se mueve el espíritu. No después del orden, sino antes de él. La creación no inicia cuando todo está en su lugar. Inicia cuando todo está confuso, y alguien elige mirar ese desorden con amor. La forma espiritual más elevada de creación no es escapar del caos, es habitarlo con conciencia. Y aquí aparece una distorsión que se repite en muchos caminos espirituales. La idea de que manifestar es decretar. Pero manifestar, en el sentido más profundo, no es imponer una realidad desde la mente. Es crear una vibración coherente con lo que el alma desea. Es imitar el modelo divino, no desde el deseo apurado, sino desde la conciencia plena. Dios no impone. Él nombra, separa, observa, valida, y solo después declara que algo es bueno. Ese es el patrón sagrado de la manifestación consciente. Una manifestación que respeta los tiempos, las pausas y, sobre todo, el proceso. Antes de decir que algo era bueno, Dios lo miró. Y ese momento, esa pausa silenciosa, es una clave espiritual que muchos han olvidado, porque la verdadera creación comienza en el silencio. Antes del verbo, hay contemplación. Antes del acto, hay discernimiento. Cuando actuamos sin pausa, manifestamos desde la prisa. Y la prisa tiene una frecuencia que sabotea. El alma necesita ritmo, no urgencia. Necesita espacios donde la conciencia pueda asentarse antes de decidir qué nacerá. Por eso, existe una práctica sencilla, casi sagrada, que puede ayudarte a crear como Dios. 3 pasos. Nombrar tu caos. Separar lo que ya no vibra. Validar lo que está emergiendo. Cada noche, observa tu jornada. ¿Qué se desordenó? ¿Qué emociones surgieron? Nombrarlas es el primer acto creador. Al amanecer, separa lo que ya no pertenece. Decide, con amor, qué pensamientos no llevarás contigo. Y al avanzar el día, valida lo que sí está brotando, aunque aún sea pequeño. Esa es la forma divina de crear, con intención, no con impulso. Tu alma, aunque ahora se sienta agitada, sigue siendo como el mar del principio. Oscura, sí, incierta, también, pero cargada de posibilidades. Cada emoción que hoy parece un obstáculo es solo materia prima. Cada confusión es barro sagrado. Lo que hoy ves como desorden puede ser exactamente lo que necesitas para moldear una vida con propósito. Porque cuando eliges crear desde el modelo divino, todo cambia, no afuera, sino dentro. Porque no es lo que sucede afuera, es lo que vibra adentro. El caos no es castigo, es materia creativa. Hay algo en el vacío que nos incomoda. Ese espacio donde todo parece detenido, donde la forma aún no nace, donde el ruido de la vida cede paso a un silencio denso y temido. Muchas personas, frente a ese abismo, se paralizan o huyen. Confunden el vacío con el fracaso, el silencio con el abandono. Pero el relato sagrado del Génesis nos ofrece otra mirada. No es la forma perfecta el inicio, sino el abismo. No es la claridad, sino la oscuridad. No es el éxito, sino el caos. Y aún así, ahí se mueve el Espíritu de Dios. Esta imagen es profundamente reveladora. El Espíritu no descendió sobre el jardín, sino sobre las aguas agitadas, sobre la nada, sobre lo que no tenía forma. Es ahí donde empieza el movimiento divino. Eso nos muestra una verdad profunda. No necesitas estar en orden para que algo sagrado comience a gestarse. Es, precisamente,
cuando ya no sabes cómo sostener el control, cuando la presencia espiritual puede fluir con más fuerza. En ese caos no hay castigo, hay posibilidad. Porque la acción del espíritu no se activa cuando todo está claro, se activa cuando ya no puedes hacerlo tú solo, cuando la mente suelta, cuando el ego se rinde. Y eso no es debilidad, es rendición creativa, el espacio donde lo humano da paso a lo divino. Hay también una expectativa silenciosa en muchos caminos de vida, que el Edén fue una construcción humana, pero no. El Edén fue obra de Dios. Fue creado con ritmo, con secuencia, con intención vibracional. Crear, desde esa perspectiva, no es agitar, no es hacer por hacer, es ordenar internamente, siguiendo una frecuencia. Porque el orden sagrado no se impone, se revela cuando respetamos el ritmo del alma. Y en ese ritmo, la respiración puede volverse una herramienta de reconexión con lo esencial. Un movimiento simple, pero profundamente simbólico. Inhalar observando el caos, retener validando su mensaje, exhalar soltando lo que ya no construye. No es una técnica más. Es una manera de encarnar el génesis en tu propio cuerpo. Respirar, no solo aire, sino sentido. Y entonces, surge una imagen que puede transformar tu percepción de ti mismo. El barro. Ese material humilde, inestable, aparentemente sin valor, fue el elegido por Dios para formar al ser humano. No eligió mármol, no eligió cristal, eligió barro, porque el barro se moldea, se transforma, se adapta. Tu dolor, tu desorden, tus quiebres, no son prueba de tu falla. Son la materia prima de tu renacimiento. No estás roto, estás en formación. No estás en ruinas, estás en génesis. Y si puedes ver el caos como materia creativa, todo puede comenzar de nuevo. No porque hayas fracasado, sino porque estás a punto de recordar que lo divino no crea desde la perfección, crea desde el amor, en medio de la oscuridad. Orden no es control, es coherencia vibracional. Hay una diferencia silenciosa, pero vital, entre el orden y el control. A veces, en el afán por arreglar nuestra vida, caemos en la trampa de querer controlarlo todo. Cada emoción, cada respuesta, cada paso. Pero el alma no se construye desde la rigidez. El alma florece desde la coherencia. Y eso es lo que nos revela, una vez más, el relato de la creación. Dios no lo creó todo en un solo día. Lo hizo en secuencia, con ritmo, con pausas, con intención. La fatiga espiritual de muchos no proviene de lo que hacen, sino de cómo lo hacen. El alma se agota cuando intenta ser perfecta, cuando no se permite fallar, soltar o simplemente descansar. Pero el orden divino no exige perfección, exige presencia, y una presencia amorosa, compasiva, que sepa decir, hoy esto es suficiente, hoy solo toca sembrar. Ya vendrá el tiempo de ver los frutos. Muchas veces confundimos orden con rigidez, pero el orden de Dios no oprime, libera, no encierra, acomoda. Su orden respeta los procesos, como el de una flor que no se abre con prisa. La imposición ahoga, el orden sagrado acompaña, fluye. Tiene estructura, sí, pero también espacio para respirar. Y ahí está el punto esencial. El orden espiritual no es una agenda llena, es una vibración alineada. Y en esa vibración, el descanso es sagrado. El séptimo día no fue un error de cálculo. Fue parte del diseño. Dios descansó. No porque estuviera cansado, sino porque el descanso es parte de la creación. Sin pausa, la vida se desequilibra. Sin silencio, la música pierde sentido. El descanso no es ausencia de acción, es integración del alma. Por eso, hay una práctica que puede ayudarte a reconectar con ese ritmo divino, el diario de los 7 días. No es una agenda, es una sintonía. Un día para cada área de tu vida, relaciones, salud, cuerpo, alma, emociones, vocación y silencio.
7 días, 7 espacios, 7 formas de ordenar tu existencia no desde el control, sino desde la coherencia vibracional. El alma, igual que una sinfonía, no se compone solo de notas. También se compone de silencios. No todo es hacer. No todo es decir. A veces, lo más sagrado nace en las pausas, en los intervalos, en el espacio entre un día y otro. Porque ahí, en el silencio, también canta Dios. Y si puedes escuchar ese canto en medio de tu propia vida, ya no necesitarás controlarlo todo. Solo respirar. Y confiar en que hay un orden más profundo, más sabio, más amoroso, esperando manifestarse desde dentro. Tal vez hoy sientes que estás empezando desde cero, que todo lo que habías construido, soñado o intentado, se ha desordenado, como si tu historia se hubiese deshecho entre las manos y no quedara más que un montón de fragmentos imposibles de nombrar. Tal vez has sentido la confusión de no saber por dónde comenzar de nuevo, la culpa de haber soltado, el miedo de no tener ya un plan claro. Pero, ¿y si ese desorden no fuera una señal de fracaso, sino una invitación sagrada? ¿Y si no estás terminando, sino volviendo al principio? El Evangelio nos susurra en voz baja: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y no es un consuelo cualquiera, no es una calma superficial, es un consuelo que viene del orden interno restaurado, del alma que, después de haberse quebrado, se vuelve más sensible al toque del espíritu. Saint-Germain habla de esta transformación como un acto de transmutación. La llama violeta, símbolo de esta alquimia espiritual, no elimina el caos. Lo reordena desde dentro. Transforma lo oscuro en conciencia, lo roto en sabiduría, el dolor en luz. No se trata de borrar el pasado, sino de volver a nombrarlo desde un lugar más alto, desde una vibración más coherente con tu verdad. Cierra los ojos por un instante. Imagina que el Espíritu de Dios se posa ahora sobre las aguas de tu alma, no para juzgarte, no para exigirte, solo para crear, para comenzar algo nuevo, para susurrarte que aún en el caos más denso, hay vida por nacer, que tu historia no termina donde el mundo ve ruina, que la luz que buscas siempre ha estado esperando moverse en ti. Y entonces, haz de tu respiración un altar, un inicio, una declaración invisible. Inhala con esta conciencia: en el principio estaba Dios. Exhala con certeza: y Dios está en mi principio. Que cada respiración sea una forma de decirle a tu alma: puedes comenzar de nuevo, puedes volver al génesis interno, porque toda cura comienza por el principio, por permitir que el espíritu vuelva a moverse sobre tu caos, que vuelva a decir: hágase la luz, y que tú no tengas miedo de ver lo que empieza a nacer. Práctica guiada. Volver al principio. Respirar con el espíritu sobre el caos. Cierra los ojos y lleva tu atención al centro de tu pecho, ahí donde el alma respira en silencio. No necesitas cambiar nada, solo estar. Imagina el comienzo de todo. Oscuridad, aguas profundas, sin forma, sin dirección. Y sobre esas aguas se mueve el espíritu, en silencio, sin prisa, sin juicio. Respira. Inhala muy suave, como si tomaras el primer aliento del universo. Retén. Siente cómo ese aliento se posa sobre tu propio caos. Exhala y deja ir la idea de que estás fallando. Una vez más. Inhala. En el principio estaba Dios. Retén. Y el espíritu se movía. Exhala. Sobre las aguas de mi alma. Y ahora, nombra en tu interior una parte de tu vida que hoy no tiene forma. Una parte que duele, que pesa, que se siente como barro. No la rechaces. Obsérvala. Respira con ella. Inhala. Yo valido mi caos. Retén. Dios está aquí también. Exhala.
No estoy solo, estoy siendo creado. Imagina ahora una luz suave, no una luz que encandila, sino una que acaricia. Esa luz empieza a surgir dentro del desorden. No viene de afuera. Nace dentro de ti. Esa es la luz del primer versículo. La chispa del principio. El susurro de lo divino en tu abismo. Quédate ahí un instante, solo respirando, solo siendo, y ahora suavemente. Inhala. Estoy en Génesis. Retén. Mi caos es materia sagrada. Exhala, y el Espíritu sigue creando en mí. Permite que esta verdad se asiente en tu cuerpo, no como una idea, sino como una vibración. Estás siendo formado, estás siendo amado, estás siendo recordado por la vida. Cuando lo sientas, lentamente abre tus ojos, pero no salgas corriendo del silencio. Llévalo contigo, porque el Espíritu sigue moviéndose sobre tus aguas.